En este video resolveremos un ejercicio de una máquina de estados finitos muy simple, esperando se puedan comprender mejor cómo resolverlos. Así que no se explicará la teoría detrás de los modelos, será un ejercicio con el que espero puedan entender mejor cómo poder llevar a la práctica los conocimientos adquiridos. En primero, los modelos son formas de ver la salida, o más bien de obtenerla. En el modelo Mealy, la salida depende del estado actual y de la entrada. En el modelo Moore, la salida depende únicamente del estado actual. Supongamos que tenemos el siguiente problema. Tenemos que identificar cuando entra una secuencia de un bit que va a ser 0, 1, 1. Y cuando esa secuencia se cumpla, tendríamos que activar una alarma. Primero para el modelo Mealy, ya que las salidas dependen del estado actual y la entrada, tenemos que plantear los estados primero. Plantearé tres estados, a los cuales llamaré E0, E1 y E2, porque tengo 3 bits. Entonces, estoy en el estado E0, aquí no ha pasado nada. Si llega a un 0, podría pasar al siguiente estado, porque se está cumpliendo mi primera condición. Entonces yo pondría que llega a un 0, una línea, y abajo pongo cuál sería la salida. Voy a poner que mi salida cuando esté activa sea 1. Entonces, seguiré en 0 porque no se ha cumplido la condición. Luego, si llega a un 1, lo mantendré en este estado porque no se ha cumplido la condición para que pueda llegar al siguiente. Está la entrada en 1 y mi salida estará en 0. Después, pasará al siguiente estado si se cumple la siguiente condición, que es un 1. Entonces pondremos que la entrada es 1 y nuestra salida es 0. Y entonces aquí si le llega un 0, me voy a volver a quedar y mi salida será un 0. ¿Por qué? Porque en este estado necesito que esté en 0. En el siguiente estado yo necesitaría que estuviera en 0, 1 para que se pudiera solamente verificar la última condición. Entonces, estando en el último estado, yo puedo decir que si llega un 1, ya puedo decir que mi salida va a ser 1. ¿Por qué? Porque se cumplió la secuencia correcta. En dado caso de que llegara un 0, pues puedo regresarlo a este estado, con salida 0 por supuesto porque no se cumplió la condición, pero regreso en este estado que como ya dijimos, pues la condición para que esté en este estado es que lo último que haya entrado sea un 0. Y entonces aquí yo ya tendría mi diagrama de estados del modelo Mealy. Ahora, ¿qué cambiaría en el modelo Moore? Ya que en el caso del modelo Mealy, la salida está referenciada a la entrada, podemos ver que depende de que esté en el estado E2 y que la entrada sea 1 para que la salida pueda cambiar. En el modelo Moore, la salida depende únicamente del estado. Entonces necesitaría crear un nuevo estado en el que la secuencia se cumple. Por eso tendría que agregar un estado más que en el modelo Mealy. Entonces para eso nosotros tendremos 4 estados, que yo los llamé E0, E1, E2 y E3. Y comenzaremos haciendo lo mismo. Yo sé que si llega a un 0, al ser el primer número de nuestra secuencia, pues pasará al siguiente estado. Y si llega a un 1, me quedaré en el mismo estado. Pero en mi estado yo tengo que poner que mi salida es 0. ¿Por qué? Porque aquí solamente depende del estado. En cada estado voy a definir su salida. En el estado 1, pues tampoco se ha cumplido la secuencia, entonces mi salida seguirá siendo 0. Y si llega a un 1, que es el siguiente número de la secuencia, pues pasaremos, y si llega a un 0, me quedaría aquí mismo. En el E2, mi salida seguirá siendo 0, pero si llega a un 1, podré mandarlo al estado E3, en el que se cumple ya la secuencia del 0, 1, 1, y mi salida aquí ya sería 1. Si llega a un 0, pues lo voy a regresar aquí a E1. Luego aquí ya depende un poco de cómo ustedes deseen reiniciar su cuenta. Yo desearía que si llega a un 1, lo regresara al estado inicial, pero si llega a un 0, pues lo regresaría al estado ya directamente en el que se está esperando un 0, que sería ese E1. Entonces aquí tendríamos los diagramas de estado para cada modelo. Teniendo el diagrama de estados, podemos pasar a las tablas de verdad. Podemos plantearlo así. Tenemos este estado presente, que es el estado en el que estamos, y dependiendo de si llega un 0 o un 1, veremos a qué estado se va. Y haremos otra línea más para la salida. Entonces, si yo estoy en el estado E0, si llega un 0, me voy al estado E1. Si llega un 1, me quedo en ese mismo estado E0. Si yo estoy en el estado E1 y llega un 0, me quedo en el mismo estado,
si estoy en el estado E1 y llega un 1, me voy al estado E2. Y si yo estoy en el estado E2 y llega un 0, me regreso al estado E1, como se puede ver aquí. Y si estoy en el estado E2 y llega un 1, pues estaría en el estado E0 de regreso. Podemos también hacerlo a la salida, pues ver que la única ocasión en la que será 1 es si estoy en el estado E2 y llega un 1. Para el modelo Moore simplemente tendremos que trabajar con los estados porque la salida está ligada a estos estados. Y se puede ver aquí pues que es el mismo procedimiento. Y ahora, ¿esto cómo lo convierto yo a algo numérico, algo que yo pueda transformar o que yo pueda utilizar? Lo que haremos será ponerle etiquetas o nombres a cada estado. Y esto será, por ejemplo, a E0. Como yo sé que solo son 3 estados y esos 3 estados los puedo representar con 2 bits, haré números de 2 bits. A E0 le voy a decir que va a ser 00. A E1 yo voy a decir que va a ser 01. Y a E2, en lugar de ponerle que sea 10, yo lo voy a llamar 11. ¿Por qué? Para ponerlo en gray, acomodarlos en gray, y de esta forma cuando yo resuelva mis tablas de verdad sea más fácil acomodar todo. Lo mismo haré acá. Aquí diré que E0 va a ser 00, que E1 va a ser 01, que E2 va a ser 11 y que E3 va a ser 1 y 0. En realidad lo que vamos a plantear es como una cuenta. Está contando en gray. Lo que haremos será pues estar llevando una cuenta y si no se cumple la condición como que se regrese en esa cuenta. Y entonces para esto sabremos que necesitaremos 2 flip-flops. ¿Por qué? Porque el número de estados que tenemos pues es un número que se puede representar con 2 bits. Entonces yo le pondré que se van a llamar mi salida Q0 y Q1, que será mi salida de cada flip-flop. Y ahora simplemente lo que tendríamos que decir sería sustituir S0 y E1, E2, según su etiqueta que tiene, en las tablas que tenemos. Aquí pueden ver ya las tablas sustituidas. Y por cierto, no olviden que este 0 y 1 que ponemos aquí se refiere a qué pasa cuando la entrada es 0 y qué pasa cuando la entrada es 1. ¿Ok? Entonces esa también es otra variable que tomamos en cuenta. No le habíamos puesto nombre, vamos a decir que se llame X, ustedes le pueden poner el nombre que quieran, pero no se olviden que ponemos este 0 y 1 porque es lo que pasa cuando la entrada es 0 y lo que pasa cuando la entrada es 1. Entonces una vez que ya tenemos esto, tenemos que decidir qué tipo de flip-flop vamos a usar. Yo primero haré el ejemplo con el flip-flop T. Y su tabla de excitación será esta que pondré al centro. ¿Qué son las tablas de excitación? Nos van a decir que cuando yo esté en un estado presente y quiera pasar a otro estado, ¿qué entrada necesito yo poner a ese flip-flop para que me dé el resultado que yo necesito? En el flip-flop T podemos ver que si queremos que el estado de nuestro flip-flop se quede igual, necesitaremos ponerle un 0 y si queremos que cambie, necesitaremos ponerle un 1. Así que voy a llenar la siguiente tabla. Primero lo haré para T1. Y T1 se tiene que referenciar a su salida, que será de Q1. Entonces estamos hablando que estamos diseñando la entrada para lo que llamaremos el flip-flop 1. ¿Cómo voy llenando yo esta tabla? Primero lo haré para cuando mi entrada es 0. Si yo tengo un 0 y me llega un 0, Q1 no tiene que cambiar. Dijimos que si queremos que se quede en el mismo estado, la tabla de excitación nos dice que ahí va un 0. Luego vemos que otra vez es 0, 0, por lo que en el siguiente va un 0. Luego 1 a 0. Aquí sí va a haber un cambio. Entonces habrá un 1 y luego aquí un 1 y puse estos asteriscos porque son don't care, porque es un estado en el que esperamos no estar nunca. Entonces, pues lo mismo, un don't care. Luego para el siguiente. Ahora es cuando la entrada es 1. Pues vemos que es 0 y aquí también es 0. Entonces no cambia, no queremos que el estado cambie. Si está en 0 y en el siguiente está en 1, pues ahí sí queremos que cambie. Entonces la pondremos en 1. Luego si es 1 y va a 0, también será un 1 y pondremos un don't care. Y así terminamos para nuestro flip-flop 1. Ahora hagamos para el flip-flop que llamamos 0 con las salidas Q0 y este T0. Entonces ahora usaremos los Q0s. Y haremos el mismo procedimiento. Para cuando mi entrada es 0, aquí sí cambia, ¿no? De 0 a 1. Colocamos el 1 ahí. Después son 1 los dos, no cambia. Después de nuevo son 1 los dos y no cambia. Por último, pues un don't care. De nuevo aquí 0 y luego otro 0 por acá. Entonces no cambia. 1, 1, no cambia. 1, 0, ahí sí cambia.
Entonces sí, iría un 1 aquí y llenamos la tabla de verdad. Y la de la salida, pues en realidad es la misma. Ahora, ¿qué faltaría? Pues obtener las ecuaciones. La ventaja de ponerlos así es que yo ya puedo usar esto como un mapa de Carnot, en donde aquí tengo Q1, Q0, y mi variable de aquí arriba sería X. Recuerden que es la entrada. Allá puedo agrupar a unos, aquí puedo agrupar a otros. Entonces T1 va a ser igual a Q1 más Q0X. Para el caso de T0, puedo agrupar este y este otro y hacer que T0 sea igual Q1X más Q0 negada, X negada. Y por último, para la salida, la llamaré solo S. Tendríamos, entonces mi salida pues puede ser Q1X. Y así es como ya hemos obtenido nuestras ecuaciones para el modelo Mili. Ahora, en el modelo Moore, pues haremos prácticamente lo mismo. Y de nuevo hacemos los mapas de Carnot. Entonces para T1 tendríamos Q1, Q0 negada, o OR, Q1, X negada, Q1 negada, Q0, X. T0 va a ser Q1, Q0X más Q0 negada, X negada. Y si se están preguntando por la salida, pues la salida simplemente sería el estado en el que pusimos que iba a ser el 1, es este. Entonces simplemente, pues aquí mi salida va a ser Q1, Q0, negada, porque sería el 1, 0. Y de aquí lo único que nos quedaría sería hacer la implementación en cuartos. Ya implementadas las funciones, se verían de esta forma. Aquí tendríamos nuestro flip-flop 0, con nuestra salida Q0, la Q0 negada, y pues las funciones que obtuvimos para T0, pues serían aquí, ¿no? También aquí tendríamos Q1, serían sus funciones. Puse este Q0 y Q1 para darme cuenta si en qué estado estaba, en qué momento. Y aquí la salida con la AND que encontramos, que es Q1X. Y en la simulación nos podemos encontrar con algo interesante que tal vez algunos puedan ver como un error. Que mis estados parecería estar bien. Pasa del estado 0 al estado 1, luego 3, pero si se dan cuenta parecería que está usando los flancos de subida, ¿no? Entonces aquí en este flanco de subida pues llega el primer 0, esta Z igual la podremos pasar abajo, que es la salida. Llega el primer 0, luego en este flanco llega el 1, que es cuando cambia, pero luego al llegar otro 0, porque recuerden que la secuencia es 0, 1, 1, pues no la encuentra y sigue en 0 y se queda en este estado 1 porque le están llegando puros ceros. Y al llegarle un 1, cambia de estado, pero precisamente en ese momento se activa la salida. En realidad no es cuando cambia esto, sino cuando hace el flanco de subida, cambia el estado y entonces ahí se activa la salida. ¿Por qué es esto? Eso es porque mi entrada no está siendo síncrona. ¿Qué quiere decir con esto? Si volvemos al diagrama, aquí nos encontramos con que mi salida tenemos un Q1 que si sale de un flip-flop que solamente va a cambiar cuando la señal de reloj, ¿ok? Pero mi entrada X no está sincronizada con nada, esa entra directo. Entonces, si cambia, es decir, en realidad el otro 1 lo tendría que ver hasta el siguiente flanco, pero lo está leyendo antes precisamente por esto. Incluso podríamos hacer la prueba para comprobar esto, de que si yo le pongo 0 aquí, la salida se va a volver 0 en este punto, pero va a volver a regresar a ser 1 hasta este flanco. Y como podemos ver, después de haberlo simulado, así pasó. ¿Cómo podríamos arreglar esto? Pues bueno, ya que dijimos que lo que estaba pasando es que como teníamos una entrada no síncrona, podríamos poner aquí, después de esta condición, un registro, es decir, un flip-flop D, que simplemente lo que haga es guardar la información que lo llega, pero solamente en el momento del ciclo de reloj. Y ahora que ya hemos agregado este flip-flop D con una señal de reloj, simplemente guardará el registro a la hora en la que le llegue la señal del mismo reloj que tenemos. Y si se dan cuenta ahora, si verifica después de ese 3. ¿Okay? Si la entrada aquí es 3, y de hecho, si nosotros pusiéramos en 0 precisamente ese momento,
y volviéramos a simular, nos daríamos cuenta de que entonces aquí no se activó, porque en el momento que yo necesito, que es en el momento del ciclo de reloj, llegó otro cero. Entonces ahora sí cambiaría a activarse en los momentos correctos. Aquí llegó un cero, luego aquí llegó un uno y luego aquí llegó el otro uno. Entonces ya se puede activar esa alarma. Para el modelo Moore, pues es básicamente lo mismo. Llevar a cabo pues las ecuaciones que obtuvimos anteriormente, ¿no? De T1 y T0 para el modelo Moore. Entonces pues ahora pues las implementamos lo mismo en el Quartus. Y esta vez algo interesante es que pues vamos a tener un estado más, ¿no? Vamos a simularlo y vamos a ver qué pasa. Entonces, bueno, ahora en la simulación podemos ver que le llega un cero de aquí de X, viene el ciclo de reloj, el flanco positivo, pues cambia de estado. Después le llega otro flanco positivo, pero esta vez es un uno, entonces eso hace que cambie el estado 3, pero como no le llega un uno, le llega un cero, se regresa al estado uno, ¿no? Aquí pasa lo mismo. En el momento de que pasa el flanco positivo en el reloj hay un cero, por lo que se regresa al estado uno, pero después aquí llega un uno y llega otro uno. Y esto hace que se vaya al estado 2. Y estando en el estado 2, pues aquí está activa todo el tiempo. Y bueno, espero que esto les sirva y hayan entendido mejor a cómo implementar pues las máquinas de estado Moore y Mealy y sus diferencias, tal vez puedan ver un poco sus pros y sus contras.